paroxística nocturna. Es la otra enfermedad. Equipo 4 de Irene, Zaira y Carlos, hemoglobinuria paroxística nocturna. Hay veces que le dicen la enfermedad de las tres mentiras, porque ni es hemoglobinuria, ni es paroxística, ni es nocturna. El equipo 5, María Fernanda, Yasmín, Jennifer, linfohistiocytosis hemofagocítica familiar. ¿Sí? Linfohistiocytosis hemofagocítica familiar. El equipo 6, de Cintia, Milagros y Rebeca, mastocitosis. Es toda una familia de patologías la mastocitosis, porque ahí está, la forma más severa es la leucemia mastocítica. Bastante interesante esta condición. El equipo 7 de Nayeli, Adrián, Sebastián, síndrome de Chediak-Higashi. Chediak-Higashi. Una patología bien peculiar que va relacionada con la fagocitosis también, así como la enfermedad granulomatosa crónica. El equipo 8, Gamaliel, Alfredo y Daniel, enfermedad de Behçet. Behçet con B grande, H intermedia, y la C es una cecilla realmente, es una C francesa, enfermedad de Behçet. Y bueno, pues comenzarían los primeros 2 equipos, si hay tiempo, los primeros 3 equipos, este viernes próximo que viene. Con el equipo 1 y el equipo 2 principalmente. Síndrome de Wiskott-Aldrich es bastante interesante la enfermedad, es una proteína ahí que está mutada, es una enfermedad genética con compromiso inmunológico totalmente. Ataxia telangiectasia no es una enfermedad inmunológica realmente, no la suelen ver los inmunólogos, es más del neurólogo. Es una enfermedad genética en donde muta una proteína que tiene que ver con el ciclo celular y todas las manifestaciones clínicas suelen ser vistas por el neurólogo, que son las primeras anomalías que se llegan a presentar. Sin embargo, de manera secundaria muestran inmunodeficiencia, anomalías de IgG, de IgE, de IgM, y pues aquí siempre es bien interesante, como cuando comentábamos en otras patologías, ¿por qué una enfermedad neurológica causa compromiso inmunológico? Entonces también es muy interesante. Angioedema hereditario y hemoglobinuria paroxística son patologías que tienen que ver con el complemento. Todavía no, en este capítulo todavía no vemos complemento, pero ya para posteriormente en el siguiente estaremos comentando sobre las rutas del complemento. Y la desregulación de estos, pues es lo que ocasiona estas enfermedades. Hay muchas enfermedades del complemento, pero estas son como que, bueno, el angioedema hereditario es como que la enfermedad insignia de las alteraciones del complemento. Y la hemoglobinuria paroxística, pues es bastante interesante su mecanismo y más porque ya tiene un tratamiento con anticuerpos monoclonales. Y bueno, la linfohistiocytosis hemofagocítica es una enfermedad de superactivación de macrófagos. Entonces, pues tenemos ahí como que inmunidad innata e inmunidad adaptativa mezcladas, pero trabajando de más. Entonces están bien interesantes estas patologías, obviamente no son las únicas que vamos a comentar. En cuanto se acaben, en cuanto vayamos a acabar esta serie de patologías, vendrán más, para, digamos que, para que se entretengan ustedes y no se queden en casa con malos pensamientos. Entonces, van a seguir exponiendo también. Y bueno, pues es obviamente recordar que todos tienen que hacer sus propios resúmenes al respecto de cada una de estas enfermedades. Pues bueno, pues vamos a platicar hoy, o vamos a comenzar a platicar entre hoy y mañana de lo que es la activación de los linfocitos T. Ya nos habíamos quedado en cómo hay esta maduración, cómo se desarrollan
los linfocitos T, y ya ustedes saben que los linfocitos T son inmunidad adaptativa, y de la inmunidad adaptativa son la inmunidad celular. Y ya ustedes saben que tenemos dos familias grandes de linfocitos T, divididos por los dos clústeres de diferenciación, CD4, CD8, y que responden a la presentación de antígenos proteínicos, obviamente, directamente presentados por las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad que van ancladas a las células dendríticas y a las otras células presentadoras de antígeno. Cosas ya muy triviales, pero que de todas maneras vamos a seguir comentando constantemente. Entonces, ya que se activan pues que están funcionales estos linfocitos T, siempre hemos dicho, ay, producen citocinas que hacen ciertas funciones. Y hablamos de la inflamación, y hablamos de migración de células, etcétera. Pero ¿qué es realmente todo esto que vamos a estar comentando? Pues bueno, pues todo parte de que la inmunidad celular, la inmunidad de los linfocitos T, la empleamos para erradicar microbios que, que suelen, que no necesariamente son así como que microbios extracelulares, más bien son los intracelulares. Ya ustedes pues ubican que pues, los fagocitos capturan y engloban a los microbios, los fagocitan. ¿Y qué es esto de la fagocitosis? Pues sumergir en una vesícula dentro del citoplasma y que lleguen un montón de enzimas para destruir el microbio. Pero hay mecanismos de evasión de este tipo de inmunidad. Precisamente muchos microbios pues son catalasa positivo o pueden ocasionar algún tipo de estrago que no sea lo suficientemente no sean ellos lo suficientemente dañados por nuestra inmunidad innata. Y tenemos que muchos virus tienden a seguirse multiplicando al interior de estas vesículas, o muchas bacterias intracelulares, el clásico ejemplo siempre las micobacterias, cualquiera de las familias de las micobacterias, suelen multiplicarse, evaden la fagocitosis así de simple y terminan colonizando la célula, ya sea una célula fagocítica o una célula de un epitelio de algún órgano o de algún tejido. Entonces, eso es como pueden evadir los microbios las defensas. Y es allí donde entran las células de la inmunidad celular, o sea, los linfocitos T. Ya habíamos comentado, el CD4 produce citocinas para estimular al fagocito, para estimular al macrófago a hacerlo más eficiente, a que mejore esa capacidad de fagocitosis que ya tiene. Y en las células no fagocíticas, pero que sí están contaminadas, pues ya comentábamos que el linfocito T CD8, pues también le suelta el montón de citocinas y manda apoptosis a la célula, mata a la célula con todo y lo que tenga dentro. Y entonces, la inmunidad celular nos defiende prácticamente de todo virus. Todos los virus que nos puedan contaminar, nos va a defender la inmunidad celular. Obviamente, virus que tengan proteínas, porque si no tiene proteína, no se pueden activar los linfocitos T, porque ya dijimos, los linfocitos T solo obedecen o solo reaccionan cuando el antígeno es proteico. Entonces, esto es algo siempre importante. Y pues bueno, miren aquí algunos ejemplos de algunos bichos que son clásicos que suelen eliminarse con la inmunidad de los linfocitos T. Hay muchas familias de linfocitos T, ahorita nada más las estamos comentando como los CD4 y los CD8. Vamos poco a poco irlos desglosando a todas esas subespecies que están bien interesantes, cómo reaccionan y cómo funcionan. Entonces, este esquemita que se ve aquí realmente es algo que ya hemos visto, es algo repetitivo, lo hemos estado viendo en otros capítulos, que no es más que un ganglio que vemos allí en la parte superior, en donde pues allí tenemos linfocitos T, CD4 y CD8, pero que son linfocitos vírgenes. Es decir, linfocitos maduros, linfocitos ya capacitados, pero que no reaccionan ante ningún antígeno porque hace falta que se los presenten primero. Y es allí donde viene en un vaso linfático, llega arriba y se ve
la célula presentadora de antígeno, la célula dendrítica, que es la célula presentadora por excelencia, llega con los microbios procesándolos, obviamente, ya sea que va a expresar molécula de complejo principal de clase 1 o de clase 2, y dependiendo lo que esté expresando, pues bueno, pues irá con el linfocito CD8 o con el linfocito CD4, recordando, el CD8 responde al complejo de clase 1, el CD4 responde al complejo de clase 2. Pero total, allí va a ir anclado el antígeno proteínico para presentarlo. Y esta presentación se lleva a cabo al interior del ganglio, cosa que ustedes ya saben. Además, lo que estamos después viendo es que ya que se lleva a cabo esta presentación, ahora dichos linfocitos T van a salir a la circulación para irse a dirigir a los sitios donde les toque funcionar, donde les toque ir a trabajar, donde esté el punto álgido de la infección. Sin embargo, no todos los linfocitos se van a salir. Algunos linfocitos T se van a quedar en estos sitios para también capacitar a los linfocitos B. Ya sabemos que el linfocito B, inmunidad humoral, produce anticuerpos. Y estos anticuerpos van a, digamos que obedecer tanto a antígenos proteínicos como también responden a antígenos de ácido nucleico, antígenos de lípido, antígenos de glúcidos. Pero una forma de hacer el cambio más rápido de isotipo es con la activación de los linfocitos T. Ya previamente habían comentado en algún momento estos enlaces de CD40 con CD40 ligando que permiten más fácilmente esos cambios de isotipo. Y bueno, pues algunos linfocitos T que fueron activados por las células dendríticas no se van a ir, se van a quedar para participar en activar a estos linfocitos B. Pero los otros sí se van a ir. Y van a salir a la circulación y van a ir a actuar, a hacer sus funciones efectoras contra las células que estén contaminadas. Y ahí vemos entonces en el esquemita a la célula en color azul, que es el linfocito CD8 activado, a la célula roja, que es el linfocito CD4 activado. Y pues obviamente el CD4 se une con la célula infectada y suelta algunas citocinas, que es lo que se ve allí en amarillo, para estimular a esa célula a que ya elimine la infección. Y el CD8 pues prácticamente manda a las señales, que se activen las señales, algunas enzimas para que pues, se presenten las señales estas de procesamiento y de envío de apoptosis y la célula se muera prácticamente. Entonces, eso es grosso modo lo que hace. Pero, ¿cómo se hace todo esto? ¿Qué es lo que sucede? Ya nada más así como que se activan. Pues bueno, una citocina muy importante que tiene que participar es la interleucina 2. Ya habíamos platicado IL-6 que tiene que ver con inflamación, IL-1 y 1 beta que tiene que ver con inflamación y algunas otras cosas. Y en algunas patologías comentamos algunas otras citocinas. Pero ahora tiene su papel la interleucina 2. La interleucina 2 vamos a considerarla como un factor de proliferación. Es una citocina que estimula la proliferación de las células. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la célula está recibiendo los estímulos de la interleucina 2, la célula comienza a entrar en mitosis, comienza a multiplicarse. Y si ya es un linfocito activado, pues entonces cuando se multiplique, sigue estando activado. No necesita que tengamos un linfocito por cada célula presentadora y se estén activando de uno por uno, sino que una célula presentadora de antígeno activa un linfocito, este linfocito T, que era virgen y deja de ser virgen ante la presentación del antígeno, ya sea que sea el CD4 o el CD8, pues comienza a producir interleucina 2. Y aunque la interleucina 2 puede responder muchas otras células, resulta que la produce de forma autócrina para ella misma. Y esta interleucina 2 va a ser recibida por el receptor de la interleucina 2 que tiene la propia célula, el propio linfocito. Entonces, cuando el linfocito es activado o es autoestimulado por la interleucina 2, entonces entran las señales para enviar a mitosis y la célula comienza a multiplicarse, ya activada.
Y ahora podemos tener una clona completa. Obviamente aquí se pone que, aquí identifican como que el linfocito activado, o sea, se prolifera en 3 células. No, se hace una clona completa. Estamos hablando de decenas a centenares de células que se están multiplicando, pero dirigidas contra el mismo antígeno. Entonces, toda esta proliferación se lleva a cabo gracias a la interleucina 2. Y esta interleucina 2, entonces, ya que produce este montón de células, pues ahora sí permite también que haya una diferenciación hacia qué es lo que se va a utilizar, si linfocito CD4 o CD8, dependiendo el microbio que se esté presentando en donde se encuentre. Si es un microbio intracelular o si es un microbio que se encuentra en una célula epitelial que hay que destruir, o si es un macrófago al que hay que estimular para que siga siendo más eficiente la destrucción de los microbios, o si es un linfocito CD4 que tenga que ir a estimular a un linfocito B para producir citocina, para producir anticuerpos, que serían tal vez para ese momento la mejor opción que tenga el cuerpo para eliminar un microbio. Entonces, todo parte de la proliferación por la interleucina 2. Y el linfocito T tiene receptor de interleucina 2, aunque no es un receptor completo o no es un receptor muy eficiente. Ya comentaremos un poquito más adelante cómo realmente se vuelve más eficiente también este receptor. Entonces, ya hemos estado hablando de algunas moléculas que se encuentran tanto en el linfocito T como en la membrana de la célula dendrítica. Ya dijimos que la célula presentadora, la célula dendrítica, que tiene moléculas de complejo principal de histocompatibilidad, 1 o 2, dependiendo la clase 1 o clase 2, dependiendo. Y el linfocito T, pues obviamente tiene el receptor de células T. Y el linfocito T también tiene moléculas de clúster de diferenciación, CD4 o CD8. Si lo que tiene es el linfocito T es CD4, entonces su ligando tendría que ser moléculas del complejo de clase 2. Si lo que tiene es CD8, pues el ligando será moléculas de clase 1. Y pues es en estas donde se va a anclar el antígeno proteínico. Pero no son los únicos receptores o no son los únicos ligandos tampoco. Hay muchos otros más. Otra de las moléculas importantes que va a haber en la membrana del linfocito T es que viene aquí en el centro, que se llama CD28. CD28 es un receptor del linfocito T que participa en la estimulación de los linfocitos, maximiza la respuesta inmune. Es una molécula de transducción de señal. Esto es, cuando se activan estos receptores, el CD28, mediante cualquiera de las moléculas de la familia B7, hay muchas moléculas B7, pues se va a desarrollar una mejor eficiencia. Esto es, se van a producir señales más intensas para activar más rápido, para activar más eficiente o para activar en mayor medida alguna de las rutas que vamos a comentar. Entonces, esas son algunas de las señales, la CD28. Entonces, CD28 es un coestimulador, pero hay también coestimuladores inhibidores, o sea, moléculas que cuando se estimulan, realmente lo que hacen es que disminuya la intensidad de la respuesta inmune. Y es ahí donde tenemos estas moléculas CTLA4 o PD1, que son factores inhibidores o son estimuladores inhibidores, aunque suene un poquito así como que irónico el término de un coestimulador inhibidor. Bueno, es un estimulador que favorece la inhibición. Entonces son algunos de los receptores. Hay por ahí otras moléculas CD, como los CD3, que son moléculas que van a estar muy cercanas siempre a los TCR, al receptor de célula T. Ya los habíamos comentado en alguna otra imagen anteriormente, pero estas moléculas CD3 están formadas por varias cadenas, que a veces le llaman cadena alfa, cadena beta, cadena gamma, cadena delta, cadena epsilon o Z. Son diversas cadenas, pero todas son CD3 en general. Y están allí participando como parte del complejo del TCR. O sea, el receptor de célula T no es nada más el TCR, sino es un complejo multiproteínico. Son muchas moléculas que forman todo ese complejo. Y ese complejo está formado
además del TCR, por su molécula de clúster CD4 y por las moléculas CD3, o también por los CD8 y los CD3. Entonces, estas son las moléculas que van a responder. Y también, pues obviamente va a haber moléculas de adhesión, moléculas que van a permitir, o estimuladores, que más que estimuladores son receptores y ligandos que cuando se unan van a mantener fijas y estables a las células, porque no es nada más que dos estructuras circulares, dos células se unan por unos receptores y unos coestimuladores, sino que estarían esto pues moviéndose como si fueran nada más dos cosas sujetas por un tallo, sino que estas moléculas de adhesión, estos antígenos de estimulación de los linfocitos, se van a unir a las moléculas ICAM, las moléculas de adhesión intercelular, para que la célula completamente esté fija y no se muevan los receptores que deben de estar haciendo este enlace con el complejo principal de histocompatibilidad y el receptor de célula T. Entonces, estos son algunos de estos receptores. No son todos, solamente son de los que vamos a estar comentando algunas cosas en estos días. Entonces, aquí lo que tenemos es esta unión precisamente, esta célula del complejo principal, estas células de presentadoras de antígeno que llevan moléculas de complejo de clase 2 con el antígeno proteínico, y por la parte de abajo lo que tenemos es nuestro linfocito T, que está pues haciendo esta acción de activarse. Recordamos, pues esta es la activación directamente. Y parte de esta activación, entonces, va a permitir que cuando se presenten estas dos, este antígeno, cuando se ha presentado por estos receptores o estos ligandos, se van a producir señales digamos que, de activación. Estas proteínas, estas moléculas genéricas de tipo LOCK, que simplemente se denominan así, van a romper o van a fragmentar las proteínas CD. Y esta ruptura mediada por tirosinas, por tirosincinasas, recordemos, por ejemplo, en la enfermedad de Bruton, que hay una tirosina sinasa de Bruton, es prácticamente lo mismo, mediante grupos fosfato o mediante ruptura de enlaces fosfato, que son enlaces de alta energía, se van a fragmentar algunas pequeñas estructuras de las moléculas CD, y estas pequeñas estructuras son las que van a dirigirse al núcleo de la célula para servir como factores de transcripción para que se activen otras moléculas o para que se comiencen a producir otras moléculas que iremos comentando también. Entonces, estos son los primeros pasos de dicha activación. Ahora también, esta activación, mencionábamos, es bastante dependiente de la coestimulación. Si nada más hay activación, pero sin coestimulación, realmente la respuesta es muy baja o prácticamente es inexistente. Solamente así como que sí se presentó el antígeno al linfocito, el linfocito reaccionó, pero no es una reacción muy intensa. Prácticamente no hay mucho que pueda hacer ese linfocito. O peor aún, lo que le pueden estar presentando es un antígeno nuestro. Debido a que los antígenos propios, los antígenos nuestros, no van a generar coestimulación. Entonces el linfocito puede llegarse a activar, pero se activa contra algo nuestro. Y si se activa contra algo nuestro, el propio linfocito lo identifica y manda las señales de apoptosis y el linfocito muere. El linfocito es eliminado por cuenta propia, debido a que lo que le presentaron fue algo nuestro, un antígeno nuestro. Un mecanismo que posteriormente, por ahí del capítulo 9, vamos a retomar cuando platiquemos de lo que es la alergia y las enfermedades autoinmunes. Mientras que cuando la célula presentadora de antígenos lo que captura es un microbio y presenta un antígeno microbiano, pues junto con el antígeno microbiano va a estar también produciendo estos coestimuladores, estas moléculas B7. Y estas moléculas B7 se van a unir al CD28, otras moléculas de clúster de diferenciación que tienen los linfocitos T. Entonces, los linfocitos no tienen nada más puros CD4 y CD8. Esas son las moléculas que nos sirven para identificarlos.
pero hay muchas otras moléculas. Pues, cuando nos platican de hemoglobinuria paroxística nocturna, nos van a platicar del CD56 también, entre otros CDs. Y bueno, la unión o la expresión del CD28 unida al B7 del linfocito T y la célula presentadora respectivamente, es lo que permite una máxima estimulación, por eso es un coestimulador. Y esta estimulación va a originar que se forme la citosina IL-2, que es la que comentábamos anteriormente, es la que va a favorecer a que se comiencen a proliferar los distintos, los distintos linfocitos. Entonces, se necesitan muchos linfocitos porque no todos van a producir, digamos que células efectoras para actuar en esos momentos. Algunos de los linfocitos que se van a producir van a quedar como células de memoria, linfocitos T de memoria, no linfocitos B que producen anticuerpos, sino linfocitos T de memoria que están allí, que pueden llegar a durar de meses hasta años, allí atentos ante cualquier infección, y se forman desde el principio de la enfermedad. No es que tenga que acabarse la enfermedad primero para después comenzarse a formar las células de memoria. Las células de memoria se forman a la par que todos los demás linfocitos que van a estar actuando. Entonces, esto es, digamos, que lo que se va a estar así como que produciendo directamente en las células. Muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí? No. 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 ¿O está muy rebuscado todo? No, realmente creo que no hemos señalado, con excepción de la interleucina 2, creo que todas las moléculas las hemos comentado anteriormente. Y bueno, si se dan cuenta es prácticamente los mismos esquemas, pero van a ir incorporándose poco a poco más componentes que vamos a ir señalando. Aquí le vamos a dejar ahorita, mañana continuamos precisamente con este mismo capítulo. Y bueno, pues eso sería Mañana, doctor. todo por el día de hoy. Ok, doctor. Gracias. Hasta mañana, Hasta doctor. luego, Bye. doctor. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego.